Vamos a retomar lo que terminamos la clase pasada, sí, que nos faltaba un poco de lo que es regulación, así que acá en esta presentación tienen parte de las diapositivas anteriores, ¿no? ¿Arranco? Ahí va. Bueno, entonces vamos a ver, la clase pasada estuvimos viendo un poco todo lo que es la parte de mecánica, ¿sí? Respiratoria, las funciones que tiene el sistema respiratorio, el pulmón, y estuvimos viendo un poco el concepto de rampa inspiratoria, las fases de inspiración y de expiración. ¿Se acuerdan de eso? La fase de inspiración que habíamos dicho, que era un proceso de qué tipo? Activo, y que el músculo inspiratorio por excelencia, ¿quién era? El diafragma, ¿sí? Que es un músculo de qué tipo? Esquelético, ¿sí? Y que ese músculo esquelético estaba inervado por varios nervios frénicos, ¿sí? Y esos nervios frénicos descargaban ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? Habíamos terminado en la última parte. Potenciales de acción, ¿sí? Que esos potenciales de acción provenían de unos centros que estaban a nivel de bulbo. Entonces vamos a arrancar hoy cómo es esta regulación, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos esenciales que existen para el control de la respiración, ¿sí? De la ventilación? Tenemos, como bien dice acá, un control central, ¿sí? Formado por ¿qué estructuras? Por protuberancia, bulbo y otras partes del encéfalo, sistema límbico. Tenemos efectores, que en este caso va a ser el músculo inspiratorio por excelencia, ¿sí? Que es el diafragma. Y también tenemos sensores que van a medir cambios no solo en las presiones de oxígeno y de dióxido a nivel alveolar, sino también cambios químicos que ocurren en la sangre, ¿sí? Siempre tengan presente que la respiración tiene como función principal este intercambio que ocurre ¿en dónde? En los alvéolos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta entonces la membrana alveolo-capilar, ¿sí? Que es la que van a trabajar ustedes la semana que viene durante el seminario de respiratorio. Esta membrana alveolo-capilar, habíamos hablado la clase pasada que eran los alvéolos, había dos tipos de células. ¿Qué células eran? Los monocitos de tipo 1 y tipo 2. El tipo 1, ¿sí? Principalmente el 96% de las células epiteliales del alvéolo son de tipo 1. ¿Y eso qué significa? Que son células muy delgadas que permiten que se intercambie fácilmente el gas entre el aire alveolar y la sangre que está dentro del capilar. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y por qué mecanismos ocurre este intercambio de gases? ¿Por qué tipo de transporte? Difusión. Y para que haya difusión tiene que haber ¿qué cosa? Gradientes de presión, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son? Acá tienen dos partes ustedes. Por un lado, esto es para que recuerden que, a ver si tenemos, que ventilación pulmonar era igual al volumen corriente por la frecuencia respiratoria. ¿Se acuerdan de eso? El volumen corriente, ¿qué es? ¿Qué era el volumen corriente? Que era aproximadamente 500 mililitros. Es el volumen de gas, de aire que ingresa o sale del sistema respiratorio durante cada ciclo respiratorio, ¿sí? Y es aproximadamente, dijimos que es 500 mililitros. ¿Ven que tienen acá este valor? Pero que teníamos que a este volumen corriente le teníamos que restar el volumen de aire que sí sufre, que no sufre, digamos, intercambio gaseoso, que es el espacio muerto, ¿sí? Que dijimos que tiene un valor aproximadamente de 150 mililitros, ¿lo ven?
Ahora, ¿qué era el espacio muerto? Lo van a encontrar en los libros como el espacio muerto fisiológico. El espacio muerto fisiológico es el volumen de aire que no llega al alveolo y por lo tanto no sufre intercambio gaseoso, ¿sí? Y ese volumen está formado por dos componentes. Por un lado tenemos el espacio muerto anatómico, ¿sí? Que dijimos que es el espacio muerto, es anatómico, es el volumen de aire que queda ¿en dónde? En la vía de conducción. Pero también hay un espacio muerto alveolar. ¿Y eso qué significa? Que hay aire que llega al alveolo que por alguna causa, por algún colapso en los alveolos, no puede provocarse, no puede producirse ese intercambio, ¿sí? ¿Está bien esto? Entonces, cuando les preguntemos ventilación pulmonar total, es volumen corriente por frecuencia respiratoria, y si consideramos una frecuencia respiratoria de 12 respiraciones por minuto, vamos a ver que el volumen, la ventilación pulmonar total es de 6 litros por minuto. Y la ventilación alveolar, que le tenemos que restar el espacio muerto, es de 4,2 litros por minuto. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Ahora, ¿cuáles son los centros que están involucrados en la regulación de este proceso respiratorio? Tenemos, por un lado, a nivel vulvar existen dos grupos de neuronas que, si ustedes miran este dibujito, tienen a nivel del bulbo un grupo respiratorio ventral y un grupo respiratorio dorsal. ¿Lo ven? El dorsal y el ventral. ¿Sí? Ahora, ¿qué ven en este grupo respiratorio dorsal, que está a nivel de bulbo? Envía eferencias ¿hacia dónde? Hacia las motoneuronas, que van a inervar ¿a quién? Al diafragma. ¿Sí? Entonces, este grupo respiratorio dorsal, que fíjense que entre paréntesis dice inspiración, son neuronas, se las denomina también como neuronas inspiratorias de cierre, y son las que yo les contaba la clase pasada, que son como neuronas automáticas que descargan continuamente, ¿sí? Este grupo respiratorio dorsal, ¿sí? Van a ver que sí, que tiene aferencias provenientes del nervio vago y del nervio glosofaríngeo, como está en el dibujito. Entonces, este grupo respiratorio dorsal envía información a las motoneuronas alfa que inervan a el diafragma. Y cada vez que ellas descargan, ¿qué va a pasar? Inspiración. Se contrae el diafragma, se aplana. ¿Se acuerdan que el diafragma era un músculo que tenía forma de cúpula? Se aplana y al aplanarse ocurre la inspiración. ¿Por qué? Porque dijimos que aumentaba el volumen de la cavidad torácica en sentido vertical y eso hacía que haya cambios de presiones, la presión intrapleural se hacía más negativa, la presión transpulmonar se hace más positiva y el pulmón se infla. El aire ingresa, ¿sí? También tenemos, fíjense que acá tienen en la diapositiva, ¿no?, que el grupo respiratorio dorsal, que está en la región dorsal del bulbo, es responsable de la inspiración, está formado por células que producen descargas periódicas intrínsecas y son responsables del ritmo básico de la inspiración, ¿sí?, generando potenciales de acción que dan lugar a los impulsos nerviosos que van a ir al diafragma y a los demás. Y estos potenciales de acción eran responsables ¿de qué? ¿Se acuerdan? De la rampa inspiratoria. De la rampa inspiratoria. Entonces, teníamos que esos potenciales de acción iban incrementándose en forma de rampa. ¿Sí? Esta es la rampa inspiratoria. El individuo acá está inspirando. Cuando la rampa se corta, ocurre la expiración. ¿Sí?
Ahora, ¿cómo se corta esta rampa? Para que esta rampa se corta, si estas neuronas inspiratorias son automáticas y funcionan solas, necesito que alguien las corte. ¿Quién las va a cortar? El grupo respiratorio ventral. ¿Ven? El grupo respiratorio ventral son neuronas que inhiben al grupo respiratorio dorsal. Y cuando las inhiben, ¿sí?, ocurre la expiración, que la expiración dijimos que era un proceso pasivo. El que sea pasivo dijimos que no implica energía, ¿sí?, sino que en realidad no, ocurre por retracción elástica, no solo del pulmón, sino de toda la cavidad torácica. ¿Está bien? Ahora, si ustedes miran esta rampa y ven que acá hay algo que dejo y corto acá. ¿Qué diferencia hay entre esta rampa y esta rampa? ¿Qué es esto que está acá abajo? ¿Qué va a ser eso? Acá está descargando, inspiro, y si inspiro, ¿qué volumen? De los pulmones, pero en cada ciclo inspiratorio y expiratorio, ¿cómo se llama ese volumen? Corriente. Volumen corriente. Vamos a ponerlo en otro color. Es decir que la amplitud que tiene esta rampa me va a dar la cantidad de aire que ingresa o sale en cada ciclo respiratorio, ¿verdad? Me va a dar idea del volumen corriente. Ahora, el número de veces que yo corto la rampa, ¿qué me va a dar? La frecuencia respiratoria, ¿sí? O sea, si ustedes tienen... Uy, esto, ¿para qué voy a agarrar uno que funcione? Si ustedes tienen una rampa, ocurre la expiración, vuelve la rampa, ocurre la expiración, y así, el número de picos en la unidad de tiempo me da idea de frecuencia. En este caso, frecuencia respiratoria. ¿Sí? ¿Está bien? Es decir, que con un gráfico de la rampa inspiratoria puedo sacar el volumen total. Volumen corriente, el volumen pulmonar total es otra cosa. Si ustedes vieron mis videitos, van a ver que adentro del pulmón hay volumen residual, que es aire que queda constantemente dentro del pulmón. Es un volumen de aire que no es que en cada ciclo respiratorio se modifica, ¿sí? Entonces, el volumen pulmonar total, vos tenés que sacarlo con el volumen de reserva inspiratoria más el volumen residual. Miren eso, mírenlo, el videíto de pruebas estáticas. El volumen corriente es la cantidad de aire que ingresa o sale en cada ciclo inspiratorio. Es decir, en cada ciclo inspiratorio se refiere a cada inspiración, expiración normal. Estamos hablando de respiraciones normales, ¿sí? Bien, entonces tenemos el grupo respiratorio dorsal, el grupo respiratorio ventral y también fíjense que a nivel de protuberancia hay dos centros, el centro apnéutico que está ubicado en la parte inferior, ¿sí?, que lo que hacen es el centro apnéutico en general. No se sabe si se interviene en lo que es la respiración normal del individuo adulto, pero sí se vio que tiene más importancia en los recién nacidos. En el adulto hay otro centro que es el centro neumotáxico, ¿sí? Que este centro neumotáxico que lo tienen acá tiene otra función importante que hace, inhibe al grupo respiratorio dorsal. Entonces, el centro neumotáxico junto con el grupo respiratorio ventral, esto es una teoría, ¿no? Esto realmente todavía no se sabe si es así, pero sí es una teoría que ha sido aceptada a lo largo de los años.
está en la protuberancia, en la parte superior de la protuberancia, y lo que se vio es que inhibe al grupo respiratorio dorsal. Y si inhibe al dorsal, ¿qué es lo que provoca? La expiración. Entonces, el centro neumotáxico junto con el grupo respiratorio ventral son los responsables de inhibir a estas neuronas inspiratorias, que se denominan de cierre, para producir la expiración. ¿Sí? Y yo acá les puse, acá. Cuando ustedes estudien y vean en los libros, van a ver que tienen este esquemita básico que se denomina de pool de neuronas. Es lo mismo que vimos hasta ahora, donde tenemos en protuberancia el centro neumotáxico, ¿sí? En bulbo tenemos el grupo de neuronas A, que es el grupo respiratorio dorsal. El pool A es el grupo respiratorio dorsal. El C, ¿sí?, que es el grupo respiratorio ventral, y el B, que son neuronas que lo que hacen es recibir información de los receptores de estiramiento del pulmón. Entonces, el A, que es el grupo respiratorio dorsal, lo que hace es inervar a los músculos respiratorios, principalmente el diafragma, ¿sí?, provocando la inspiración. El A estimula al B, el B estimula al C y el C inhibe al A. El centro neumotáxico, hay dos teorías, hay una teoría que dice que estimula al C y de esta manera inhibe al A, y también háganle una flechita directa de centro neumotáxico a que inhibe el A, ¿sí? Lo tienen completo, lo van a tener completo en la guía, lo van a volver a ver esto, ¿sí? Pero vean, lo que yo quiero que vean acá es que este pool de neuronas A, que es el grupo de neuronas inspiratorias que son automáticas, reciben información ¿de quién? De quimioreceptores periféricos y quimioreceptores centrales. ¿Y eso para qué es importante? ¿Qué les parece que es importante? Inversar las presiones de los gases de oxígeno. ¿En dónde? En la sangre. En la sangre, ¿sí? No se olviden nunca de que la función principal del sistema respiratorio es aportar oxígeno a los tejidos y sacar el dióxido de los tejidos. Entonces, cuando estos dos gases, oxígeno y dióxido, estén alterados, el sistema respiratorio va a tener que responder para que haya una adecuada oxigenación del tejido y una adecuada eliminación del dióxido que se produce a nivel tisular, ¿sí? Entonces, cambios en las presiones parciales de oxígeno, de dióxido y de los protones a nivel sanguíneo van a tener que de alguna manera modificar la respiración, ¿sí? ¿Por qué? Porque razonémoslo, si un tejido produce mucho dióxido, ¿qué voy a tener que hacer con ese dióxido tisular? Llevarlo hasta el pulmón. En el pulmón lo voy a tener a nivel que del alveolo, intercambiar por oxígeno que provenga del aire fresco. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces no se olviden de esa función. Cuando a nivel de la sangre esté alterada las presiones parciales de estos dos gases y la producción de protones, es lógico que la ventilación tiene que estar modificada. ¿Sí? Y en esta, fíjense que tenemos que hay un centro de control respiratorio, que ya lo vimos en médula y protuberancia y bulbo, pero que también hay un control que es voluntario. Si bien la respiración se regula de manera involuntaria, uno voluntariamente puede regular la respiración, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? También, fíjense que en este gráfico es lo mismo que el anterior, pero fíjense que tenemos los quimioreceptores centrales, que están a nivel de bulbo, y quimioreceptores
periféricos. ¿Que dónde están los quimiorreceptores periféricos? Lo vieron en cardio. Vieron los barroreceptores. Los quimiorreceptores, ¿dónde están? Son los cuerpos carotídeos y los cuerpos aórticos, ¿sí? Fíjense, acá los tenemos. Y que a nivel de este centro de control respiratorio se inervan las motoneuronas alfa presentes en médula, que van a inervar diferentes tipos de músculos. Si la respiración es una respiración normal, el único músculo inspiratorio por excelencia es el diafragma. Ahora, si es una inspiración forzada, voy a necesitar otros músculos. ¿Cuáles son? Los accesorios. ¿Cuáles son los accesorios inspiratorios? Intercostales, externos. ¿Qué más? Teníamos los del cuello, el esternocleidomastoideo, el escaleno, todo esto para elevar las costillas hacia adelante y hacia arriba. Todo para aumentar el volumen de la caja torácica. ¿Sí? También fíjense que este centro vulvar recibe información de los receptores pulmonares de estiramiento, receptores irritantes. ¿Por qué? Porque el pulmón no se infla eternamente. Va a llegar un momento en el cual ese estiramiento va a ser máximo y de alguna manera, ¿qué va a tener que hacer ese receptor de estiramiento? Estimular al grupo de neuronas C, que son las ventrales, para que inhiban a las inspiratorias y de esta manera se corte la inspiración y se produzca la expiración. ¿Sí? ¿Va bien? Bueno, este es el pedacito del Weiss, que yo acá tienen bien la definición de la rampa inspiratoria, que yo la pregunto en todos los parciales y nunca se sabe qué es bien la rampa. Ustedes hoy ya saben que de este grupo de neuronas inspiratorias salen potenciales de acción a través de este nervio frénico que van a ir hacia la motoneurona alfa que inerva al diafragma y que estos potenciales de acción dijimos que tienen forma de rampa. ¿Sí? Entonces cuando lo vean en el trabajo práctico ya saben qué son, ¿verdad? Lo habíamos visto esto la vez pasada, donde acá tenemos la actividad del músculo, acá tenemos la actividad eléctrica en unidad por tiempo del músculo y acá la fase de inspiración y expiración. Eso ya lo habíamos visto. Esto es lo mismo. Y acá tenemos los quimiorreceptores periféricos, que dijimos que los quimiorreceptores ya no son terminales, son terminales nerviosas que están ubicadas en, ¿esto qué es? En el seno carotídeo, ¿sí? Están en los cuerpos, ¿ven? En los senos carotídeos están los barroreceptores, ¿sí? En los cuerpos carotídeos, que son como estructuras más acotadas de las terminaciones nerviosas, están los quimiorreceptores. Y también están acá. Fíjense que además de los cuerpos carotídeos, acá que hay estas cositas amarillas. ¿Qué dice ahí? Cuerpos aórticos. ¿Sí? Entonces fíjense que están en el callado de la aorta y en la bifurcación de las dos carótidas, con lo cual que pequeños cambios en la composición de la sangre van a hacer que esto se active. Y de esta manera, ¿a quién se va a activar? El grupo respiratorio dorsal. Dorsal, al grupo respiratorio dorsal, ¿sí? Bien. Consulta. Cuando dijo lo de los quimiorreceptores, fuerte, pero los centrales. Sí, ahora vamos a los centrales. Para preguntar bien dónde están. Ahora vamos. Entonces, esta es la ubicación y esta es la estructura. Fíjense que acá en la parte B tienen la anatomía microscópica del cuerpo carotídeo. Ven que es como una cápsula, ¿sí? Están bien acotados. Los quimiorreceptores centrales, fíjate, acá tenemos el capilar, ¿sí? Tenemos la célula quimiorreceptora que está a nivel del bulbo, ¿sí? Está a nivel vulvar. Y fíjense que está separado del líquido intersticial cerebral por esta membrana. ¿Ven?
¿sí? Esta es la barrera hematoencefálica. Y esta barrera, como bien muestra acá el gráfico, ¿qué le pasa? No permite el pasaje de protones. Ni de protones ni de bicarbonato, pero sí permite el pasaje de ¿quién en este gráfico? De dióxido, sí, que es muy difusible, ¿sí? O sea que lo que estos quimiorreceptores centrales van a ser muy sensibles a cambios en la presión de dióxido de carbono, ¿sí? Que obviamente están relacionadas con la concentración de protones y de bicarbonato. ¿Está? Entonces, fíjense, la barrera hematoencefálica es impermeable al protón y al bicarbonato, como lo ven ahí, pero no al dióxido. ¿Sí? Entonces, los quimiorreceptores de tipo central van a estar estimulados. ¿En qué situación les parece? Si vamos acá. ¿Cuándo se van a activar los centrales y cuándo se van a activar los periféricos? El central dijimos que era muy sensible a las presiones parciales de dióxido. ¿En qué situación les parece? Pensemos, tienen que estar aumentada esto para que la inspiración esté aumentada. Y si hay una obstrucción, si hay una obstrucción y se aumenta el dióxido de carbono. Cuando la presión parcial de dióxido sea elevada. ¿Sí? ¿Está? ¿Qué valor tiene la presión parcial de dióxido en sangre arterial? Normal. 40. Alrededor de 40 ¿qué? Milímetros de mercurio, porque si hablamos de presiones respiratorias, ¿en qué unidades hablamos? Centímetros de agua. ¿Está? Bien. Entonces, este es un gráfico que los van a empezar a ver de ahora en más. Y fíjense, ¿qué tenemos graficado? La presión, la ventilación minuto, ¿sí? La ventilación pulmonar total, en función de la presión de dióxido alveolar. Y acá tengo la presión de oxígeno alveolar. Fíjense, a medida que aumenta la presión de dióxido alveolar, ¿qué pasa con la ventilación? Aumenta. Aumenta. ¿Y por qué aumenta? Porque necesitas que haya más oxígeno. No es lo que necesito. ¿Por qué aumenta? ¿A través de qué mecanismo de regulación aumenta la ventilación? Lo vimos recién. Los quimiorreceptores. ¿Quiénes estimulan? Los quimiorreceptores. ¿Los quimiorreceptores? ¿Solo los centrales? Los periféricos y los centrales, ¿sí? Se estimulan los dos. Entonces, al estimularse los quimiorreceptores, ¿qué hacen? Estimulan a los grupos respiratorios dorsales. Exacto. Para que aumente. Exacto. Exacto. ¿Sí? Entonces, también, que en este gráfico no lo tenemos, van a ver que de los quimiorreceptores periféricos y centrales hay una flechita que estimula el C. Entonces, no solamente va a estar aumentada la inspiración, sino también la expiración. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. ¿En cuál? En los dos. Los quimiorreceptores no solamente estimulan al A, sino también al C. Ah, ok. ¿Sí? O sea, aumenta la frecuencia. Las dos cosas, ¿sí? El individuo hiperventila. Hay hiperventilación. Cuando hay estimulación de los grupos respiratorios ventrales, Sí. estos inhiben al dorsal, pero no tienen inervación directa sobre No. los músculos inspiratorios. No, no. Porque la expiración es un proceso pasivo. Cuando deja de contraerse, se relaja. Ok. ¿Sí? Entonces, cuando aumenta la presión parcial de dióxido a nivel de sangre arterial, por encima del valor normal que dijimos que era de 40 milímetros de mercurio, estos quimiorreceptores estimulan al pool A, ¿sí? Y al pool, al grupo respiratorio ventral, ¿sí? Aumentando la ventilación, es decir, el individuo hiperventila. Ah, ok, eso solo cuando aumenta los valores normales. Sí, siempre cuando estás en superior, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa
con la presión parcial de dióxido. Acá dijimos que se estimulaban los dos quimiorreceptores, ¿verdad? Cuando disminuye la presión parcial de dióxido, fíjense, lo podemos ver al revés, la presión parcial de dióxido, no, de oxígeno, la presión de oxígeno a nivel de sangre, digamos, ¿qué valor tiene normal? ¿Qué valor tiene? 95. Y alrededor casi 100, ¿sí? Es muy alta, es lógico, porque ese oxígeno va a estar unido a la hemoglobina y va a transportarse al tejido para ser liberado en el tejido, ¿sí? Entonces, si ustedes miran este gráfico de ventilación en función de la presión de oxígeno, ¿qué ven? Que a medida que la presión de oxígeno aumenta, la ventilación disminuye, o lo podemos analizar al revés. Fíjense, si disminuimos la presión parcial de oxígeno, ¿qué pasa con la ventilación? Aumenta, ¿sí? Es decir, ¿por qué aumenta? ¿Quién se estimula con la disminución de la presión parcial de oxígeno? Los quimiorreceptores periféricos, ¿sí? Entonces, cuando se estimulan los quimiorreceptores periféricos, ocurre lo mismo que antes. Se estimula el grupo respiratorio dorsal y el grupo respiratorio ventral de manera tal que el individuo hiperventila. O sea que los centrales son solo sensibles a la presión parcial de dióxido de carbono. De dióxido e indirectamente a la disminución del pH. Okay. ¿Sí? ¿Está? Entonces, fíjense que esta curva que tiene esta forma es cuando la presión parcial de dióxido es normal. Fíjense qué podría pasar, cómo se alteraría esta curva si además de modificar la presión de oxígeno, modificamos la presión de dióxido, haciendo que aumente. La ventilación, ¿cómo debería estar? Más aumentada. Y eso es lo que tienen en estos gráficos. Fíjense, tenemos ventilación en función de la presión de dióxido y acá con distintas presiones de oxígeno. Este sería la presión de oxígeno alveolar casi normal. ¿Ven? Esta línea, la roja, que es casi 100, 110. ¿Ven? Ahora, ¿cómo se modificaría este gráfico si la presión de oxígeno disminuye? Que es todo lo que tenemos acá hacia la izquierda. ¿Sí? En la roja, ¿qué quimiorreceptores están activados? Si la presión de oxígeno es normal. Los dos dorsales. ¿Qué quimiorreceptores? Periféricos y centrales. Los dos. Los dos, los quimiorreceptores periféricos y centrales. ¿Sí? Pero fíjense que si la presión de oxígeno disminuye, esta activación de la ventilación es mayor. Es decir, que si yo me paro para una determinada presión de dióxido, ¿ven? Tengo esta ventilación, y si la de oxígeno es menor, tengo esta otra ventilación. ¿Sí? ¿Me siguieron ahí? Lo mismo al revés, si ustedes tienen que graficarla en función de la presión de oxígeno, la roja es con una presión de dióxido de casi normal, bueno, 36, pero fíjense qué pasa con ese gráfico si además aumenta la presión de dióxido. ¿Sí? Estos gráficos los tienen que saber, ¿eh? ¿Está? ¿Se entiende? Cuando la presión de dióxido es normal, solo voy a tener activación de los quimiorreceptores periféricos, en tanto que si la presión de dióxido es anormal, voy a tener los dos en este caso. ¿Sí? La normal es la de ¿cuál? Y acá no existe mucho la normal, porque en realidad pareciera que es 36, 40, podríamos decir que es la roja. Okay. La isobara roja. Bien. Y en ese caso, los dos estarían
Los dos quimiorreceptores. Sí, sí. Y acá tienen, por ejemplo, ejemplos tienen, ¿no? Donde dice producción de ácidos diferentes al dióxido, donde aumenta la concentración de protones en la arterial. Por ejemplo, podría ser, lo van a ver más al final, una acidosis, ¿sí? Una acidosis de tipo metabólica, donde hay mucha producción de ácido. Eso hace que se estimulen primero. Los que más se van a estimular por su localización anatómica van a ser los quimiorreceptores periféricos, ¿sí? Y eso hace que el individuo, el quimiorreceptor periférico, se estimule el grupo respiratorio dorsal y de esta manera el individuo hiperventile. Al hiperventilar, la presión de dióxido arterial disminuye y obviamente regresa el pH a sus valores normales. ¿Sí? Y en este caso puede pasar, este es otro ejemplo donde tenemos una hipoventilación, el individuo por alguna causa hipoventila, eso puede ser que aumente la presión de dióxido arterial, esto aumenta el dióxido en el líquido cefalorraquídeo, obviamente aumenta la concentración de protones, se estimulan los centrales, pero también el aumento de la presión de dióxido arterial hace que haya más concentración de protones y también se estimulan los periféricos. ¿Sí? Bueno, esto es a modo de resumen, ¿sí? No lo vamos, este es el grupo respiratorio ventral, el grupo respiratorio dorsal. Y esto es lo que yo les decía, para que ustedes no pierdan de vista cuál es la función que tiene el sistema respiratorio, porque a veces se ponen a estudiar el transporte de gases, el efecto Bohr, el efecto Haldane, pero no sabemos bien para qué. ¿Sí? La función básicamente, no se olviden que a nivel de esta membrana alveolo-capilar es donde ocurre el intercambio de gases primero. Y eso es lo que quiere el sistema respiratorio, captar el aire para que el oxígeno que está fresco se intercambie con el dióxido que está en la sangre. Y que obviamente esto va a ir por las arterias sistémicas a los distintos tejidos, que en el tejido, a nivel de los capilares, ¿sí? ¿Por qué se los pongo? Porque a veces digo, ¿dónde ocurre la difusión de nutrientes, de gases? Me dicen en la arteria, en la vena, no, eso es capilar, ¿sí? A nivel capilar es donde las células usan el oxígeno, es decir, que lo captan de la sangre, lo sacan, lo usan, ¿y qué producen? Producen dióxido, y ese dióxido viaja por todas las venas y lo tengo que sacar. Lo tengo que intercambiar por oxígeno a nivel del alveolo. ¿Sí? No se pierdan de vista esto. ¿Está? Ahora, básicamente podríamos definir en que hay transporte de dos gases importantes, el oxígeno y el dióxido. Y es lo que ustedes van a ver la clase que viene en el seminario, que es transporte de gases. El oxígeno en su mayoría, en casi un 96%, viaja como unido a la hemoglobina, aunque también hay muy poco porcentaje de oxígeno disuelto. Y es lo que tienen acá, es el oxígeno disuelto, que lo podemos medir con una gasometría. Cuando uno mide la presión parcial de oxígeno en sangre arterial, estamos midiendo el oxígeno disuelto y el oxígeno unido a la hemoglobina. Para esto tienen que saber qué es la hemoglobina, dónde está y cómo está formada. ¿Sí? La hemoglobina, ustedes ya saben que es una proteína presente ¿en dónde? En el glóbulo rojo, que tiene una determinada estructura, ¿sí? Que está formada por 4 grupos hemo, ¿sí? Y 2 globinas. La hemoglobina tiene capacidad de unir
4 átomos de oxígeno, esa unión es reversible, ¿sí? Y lo que sí hay distintos tipos de hemoglobina, yo acá se las puse, la hemoglobina fetal y la hemoglobina en el adulto tiene determinadas diferencias, que eso lo van a ver bien en el seminario, pero lo que quiero que analicemos es esta curva, que es la curva de disociación de hemoglobina, donde tenemos que la línea roja continua, ¿sí? Que es la normal. Fíjense, ¿qué tenemos graficada? La saturación de hemoglobina en función de la presión parcial de oxígeno, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? Que al aumentar la presión parcial de oxígeno, la hemoglobina se satura más, quiere decir que se une más el oxígeno a la hemoglobina, ¿no? Se une de forma reversible, dijimos. Y en esta curva, que es la curva de disociación de hemoglobina, van a ver que hay una zona, que es la zona del plató, es la zona de la meseta, donde tenemos casi un 100% de saturación. ¿Qué quiere decir eso, un 100% de saturación? Que tiene sus 4 lugares ocupados. Exacto. Y entonces, esta parte de la curva, si tiene el 100% de sus lugares ocupados, ¿a qué nivel estoy? ¿Estoy a nivel tisular o estoy a nivel pulmonar? Pulmonar, porque es en el pulmón donde ocurre el intercambio. Entonces, esta meseta habla de lo que ocurre a nivel pulmonar. En cambio, esta pendiente, ¿de qué habla? A nivel de los tejidos. Entonces, esas dos zonas las tienen que ubicar muy bien. Uno de los parámetros que tienen que saber de esta curva de disociación de la hemoglobina es lo que se denomina la P50. Que la P50 es la presión de oxígeno, miren esto, la presión de oxígeno, en este caso 27, a la cual la hemoglobina se satura el 50%. Esa es la P50. Es la presión de oxígeno al cual la saturación es del 50%. ¿Qué quiere decir la saturación del 50%? Quiere decir que la mitad, hay 2 sitios ocupados y 2 sitios libres. ¿Sí? ¿De qué me da idea esta P50? De la afinidad del oxígeno por la hemoglobina, o al revés, de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que acá tengo otras 2 curvas, una que la tengo desviada a la derecha y una que la tengo desviada a la izquierda. La de la derecha, ¿cómo es la P50? Fíjense, en esta es 27, en esta es 40 y en la de la izquierda es 10. ¿Qué quiere decir que tengo una P50 mayor? Tiene menos afinidad. Exacto, es decir, que necesito mayor presión de oxígeno para que se sature la mitad. Es decir, que la hemoglobina tiene menos afinidad por el oxígeno. Y una desviación a la izquierda quiere decir que tiene más afinidad por el oxígeno. ¿Todos entienden eso? ¿Sí? Bien. ¿En qué situaciones hay desviación hacia la derecha y hacia la izquierda? Lo van a ver bien en el trabajo práctico, pero ya les digo que, acá lo tienen resumido, un aumento de la temperatura corporal, un aumento de la presión parcial de dióxido, un aumento del 2,3-difosfoglicerato, que es un producto que proviene como consecuencia de la glucólisis anaeróbica en los eritrocitos que ya están viejos, y una disminución del pH hacen que la curva se desplace a la derecha, por lo tanto disminuya su afinidad. Todo lo contrario hacen que aumente la afinidad. ¿Está? Después quiero que analicen por qué es lógico que aumente cuando aumenta la temperatura. ¿En qué situación les parece muy típica nuestra
que hacemos, que aumenta la temperatura, aumenta la presión de dióxido, aumenta la glucólisis anaeróbica. En el ejercicio, ¿sí? Entonces, en el ejercicio es lógico que todo el oxígeno que la hemoglobina tiene, cuando llega al tejido, ¿qué tiene que hacer? Liberarlo, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿está? En el seminario también van a ver qué pasa cuando hay monóxido, ¿sí? La afinidad que tiene la hemoglobina, el monóxido por la hemoglobina es muchísimo más alta que la del oxígeno, así que obviamente se va a unir casi a los mismos sitios que se une el oxígeno, pero lo que hace en la presencia de monóxido es desviar la curva hacia la izquierda, y si la desvía hacia la izquierda, ¿qué dijimos? Aumenta la afinidad, así que el poco oxígeno que hay unido a la hemoglobina en presencia de monóxido no se libera al tejido, y eso es una de las principales causas de la muerte por intoxicación por monóxido, por la hipoxia, ¿sí? Lo mismo acá, lo que quiero que vean, que también lo van a volver a ver en el seminario, es que si esta es la normal, que es la más alta, fíjense que esta meseta, la altura de esta meseta, va a depender del contenido de hemoglobina, ¿sí? Acá tienen el 50% unido al monóxido y este 50% unido al oxígeno. Acá van a tener que hacer diferencia entre tres conceptos que lo van a ver bien en el seminario, pero hay tres conceptos básicos que es la capacidad, el contenido y la saturación. La capacidad es la cantidad de oxígeno, esto ya lo viste, ¿no? Es la cantidad de oxígeno que puede realmente transportarse en esa sangre. ¿Y de qué va a depender esa cantidad? De la concentración de hemoglobina, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que aproximadamente, ¿cuánta hemoglobina hay? ¿70, 80 hemoglobina? ¿Cuánto es aproximadamente la concentración de hemoglobina? Alrededor de 15 gramos por decilitro. Exacto, ¿sí? Alrededor de 15 más o menos, 15 gramos por decilitro, ¿sí? Y que 1 gramo, ¿cuánto puede transportar? Puede transportar 1,34 era, ¿no? Mililitros de oxígeno. ¿Para qué vamos a borrar esto? Mililitros de oxígeno, ¿sí? Entonces, la capacidad es lo máximo que se puede unir a la hemoglobina, es la máxima cantidad de oxígeno que la hemoglobina puede transportar, y eso va a depender obviamente de su concentración. El contenido es lo que realmente se transporta, ¿sí? Es decir, ¿qué va a ser el contenido? Va a ser lo que está unido a la hemoglobina más ¿quién? Va a ser igual al oxígeno unido a la hemoglobina más el oxígeno disuelto, ¿sí? ¿No habíamos dicho que era igual muy bajo? Es muy bajo, pero hay. El que sea muy bajo no implica que no haya. Y saturación es... Vamos a... ¿Qué despelote que es mi cosa? El porcentaje de saturación va a ser igual al contenido sobre la capacidad
por 100. Igual lo van a volver a ver esto en el seminario. Y nos queda finalmente el dióxido, que esto también lo van a ver, ¿sí? Pero esto es para que vean que del dióxido hay, fíjense que tenemos transporte disuelto, ¿sí? Que está disuelto en el plasma, se puede hidratar, se puede unir a carbamidos, también puede unirse a la hemoglobina, ¿sí? Acá el dióxido más la hemoglobina formando la carboxihemoglobina. Hay parte del dióxido que puede ingresar al glóbulo rojo y ahí por la anhidrasa carbónica transformarse en bicarbonato y protón, o bien quedar disuelto, ¿sí? Esto es para que lo tengan bien en cuenta, en claro, digamos, para cuando la semana que viene vean las dos clases, van a ver que es toda mecánica ventilatoria, la primera parte, y la segunda parte es transporte de gases, ¿sí? Analicen y usen los grafiquitos. Los grafiquitos a veces son muy claros para entender. ¿Está? No sé si tienen alguna duda.